Media, Edad Moderna, tenemos que reconstruir un poco la imagen de la Plaza del Potro histórica, porque esta actual configuración es totalmente contemporánea. Para empezar, la Plaza del Potro realmente sería de San Rafael para acá, porque esa apertura de la calle Romero Barro, Enrique Romero Barro, no sé. Enrique Romero Torres, creo que es una apertura totalmente contemporánea, se expropia con una serie de casas, se tiran y se construye esa conexión con la ribera, pero realmente la Plaza del Potro original, hasta el siglo XX, era desde la calle, San Rafael de Lucano, la calle Lucano. El segundo es que ese San Rafael no se construye aquí, ese San Rafael se crea aquí en 1924, porque ese San Rafael que lo levanta Luis de Guier, se construye para la plaza de San Hipólito, que por eso esa plaza se llama la Plaza del Ángel, porque el Ángel era este San Rafael que en 1922 se cambia y en 1924 se instala piedra a piedra, se instala aquí esta imagen del San Rafael. Y el último cambio, bueno, aparte del urbanismo propio de cada casa, que evidentemente se han destruido y se han levantado de nuevo, es que la fuente en principio estaba en el centro de la plaza, como por otra parte era más lógico. Evidentemente las fuentes normalmente están en el centro de las plazas, de los patios, de los claustros, ¿no? Entonces esta fuente también es trasladada siglos más tarde, creo que fue incluso en el siglo XVIII, cuando se traslada aquí. En cualquier caso, la construcción de la fuente, y aunque el hospital se funda en el siglo XV, la fachada actual es igualmente de la misma época, data del año 60, bueno, Teo, ¿qué tal? Data del año 60 y año 70 del siglo XVI. En este sentido, es una época totalmente coetánea a Cervantes, sobre todo porque además tenemos constancia de que su padre, don Rodrigo de Cervantes, fue mayordomo del Hospital de la Caridad, es decir, fue el encargado de gestionar el patrimonio del Hospital de la Caridad. Esto es la fachada de la iglesia, pero ocupa toda la pieza, todo el solar del actual Museo Julio Romero de Torres, Bellas Artes y algunos edificios también que se estropearon con el tiempo. Por tanto, era el mayordomo que se encargaba del gobierno, del patrimonio, de la gestión de los bienes del Hospital de la Caridad. El Hospital de la Caridad, que como ustedes saben, estaba gestionado por la Hermandad de la Caridad, que entonces no era una hermandad, como hoy entendemos, puramente de cofradía, de Semana Santa, sino que era una hermandad asistencial, como si dijéramos una orden hospitalaria en ese sentido, ¿no? Que se encargaba simplemente de la gestión de los enfermos, de su asistencia sanitaria, etc. Y de la cual, tanto el abuelo como el padre de Cervantes fueron también hermanos, y fueron cofrades de la Hermandad de la Caridad, como digo, una hermandad puramente asistencial. Y es así como esta plaza se convierte en el lugar cervantino por excelencia de Córdoba, porque aquí sí hay una placa que lo conmemora. Cervantes cita este enclave, no solo en la plaza, sino en la Posada del Potro, que es un sitio también muy importante de ir y venir de personas, de peregrinos, de escritores, de gente de mala vida, pero también de buena vida, eruditos, humanistas, borrachos, es decir, todo un cúmulo de ir y venir de personas, donde incluso muchas veces se ha querido recrear a Cervantes escribiendo. Bueno, no sabemos si realmente y escribe aquí. Lo que sí es cierto es que durante sus cortas estancias de los años 80 y 90 del siglo XVI, es muy probable que Cervantes, alguna de sus estancias en Córdoba, pues residiera en la Posada del Potro, o en otra de las muchas posadas, o en casa de sus primos, casa de sus familiares, en esas cortas estancias durante su época como gestor fiscal, como recaudador de impuestos en numerosos pueblos, localidades del Reino de Córdoba. La plaza o la Posada del Potro, el lugar del Potro, lugar donde se venden caballos, se venden esclavos, hay un altísimo componente de artesanía, de comercio. De hecho, se duda de si el nombre de la plaza le viene por el nombre de la fuente, o el Potro de la Fuente se coloca después de que mucho tiempo se esté conociendo como la Plaza de los Potros o del Potro, por el comercio de equinos y de lenguas que había en el lugar. Por tanto, el origen realmente no se sabe si la fuente da nombre a la plaza, o la plaza hace que la fuente tenga un potro, en ese sentido. Bien, Cervantes cita este lugar hasta 3 veces solo en el Quijote, fíjense, 2 veces en la primera parte y en el prólogo de la segunda. De hecho, el prólogo de la segunda es muy curioso, porque nos cuenta una pequeña historia que por lo visto había aquí un señor del Potro que pues le tiraba piedras en la cabeza al perro de otro, hasta que bueno, pues le da una lección, y pues el otro día le da una pedrada, lo descalabra a este señor que maltrataba al perro, y que bueno, pues en ese sentido Cervantes cuenta la historia del loco de que le daba pedradas al perro, en este sentido de recrear la Plaza del Potro como un lugar también, pues ¿cómo decirlo? Un poco también pues de ir y venir de gente muy diversa, no siempre de buena fama, etcétera, ¿no?
En cualquier caso, la mejor cita que le puede hacer el Quijote Cervantes del Quijote a Córdoba no es las tres veces que cita en las dos partes del Quijote al Potro, sino que Cervantes loa una de las más conocidas obras de un escritor de la época, hoy también relativamente desconocido, Juan Rufo. Podríamos haber hecho una parada de Juan Rufo en la calle Juan Rufo, pero ya nos pillaba muy al descompás, y entonces pues hemos preferido acabar la ruta aquí, porque en el capítulo 6 del Quijote, en el famoso donoso escrutinio, que si no sé si lo recuerdan ustedes, cuando el barbero y el cura están expurgando en la biblioteca del Quijote, la desmantelan entera para quitarle los pajaritos que tiene don Alonso Quijano de la caballería y de la aventura de caballeros. Entonces pues prácticamente desmantelan toda su biblioteca y solo salvan 3 libros. Según el famoso escrutinio escribe Cervantes, dice, todos estos 3 libros, uno de los tres que salva, es la Austríada. La Austríada, escrita por Juan Rufo, es un homenaje escrito a don Juan de Austria, en sí a la Casa de Austria, a la gloria de la monarquía hispánica, que la Austríada es un juego de palabras, evidentemente, con la Ilíada de Homero, evidentemente, un giro de una nueva Ilíada, en este caso la Austríada. Bien, pues uno de esos 3 libros que salvan el barbero y el cura es la Austríada de Juan Rufo, del cordobés Juan Rufo, del que sin duda Cervantes conoció porque vivió en Córdoba, o incluso probablemente hablan de que Juan Rufo compartiera nave en la batalla de Lepanto, porque se tiene constancia de que Juan Rufo participó en la batalla de Lepanto. Dice, todos estos 3 libros son los mejores que en verso heroico, en lengua castellana, están escritos, y puede competir con los más famosos de Italia. Guárdense como los más ricos de poesía que tiene España. Esto es la declaración que hace Cervantes de la novela hasta entonces más importante que había dado la literatura cordobesa, la Austríada de Juan Rufo, y que por tanto demuestra el amplio conocimiento que tiene Cervantes de la vida cultural de Córdoba, y no solo conocimiento, sino admiración a la que fue su patria. Y digo patria porque en 1593 Cervantes declara ser vecino de Madrid y natural de Córdoba. Esa famosa declaración muy polémica que dio lugar a que hace un siglo, cuando se encontró esa declaración, se pensara si Cervantes había nacido en Córdoba o no. Como ya les he dicho, Cervantes no nace en Córdoba, Cervantes nace en Alcalá. Esa declaración se puede tomar por 2 sentidos. En primer lugar, porque Cervantes tenía familia en Córdoba y le quería echar un cable a la persona sobre la que él estaba testificando, un tal Tomás Gutiérrez, que era natural de Córdoba, y que él, declarando que era de Córdoba, donde Tomás Gutiérrez, pues declaraba que su declaración tenía más veracidad, puesto que era del mismo sitio donde era Tomás Gutiérrez. Por tanto, hay que ponerla en un contexto puramente utilitarista, de que Cervantes fue muy listo y dijo, bueno, voy a decir que soy natural del mismo sitio que este señor para que crean mi declaración y tenga valor. Pero en segundo lugar, lo que sí debemos también entender es que no solo es una declaración útil, sino que también es mucho más simbólica. En la época, ser natural o tener una patria no es solo el lugar de nacimiento, sino el lugar de una ascendencia familiar, de una ascendencia espiritual, del lugar de origen. Por tanto, Cervantes no fue cordobés de nacimiento, pero sí lo fue de patria. Cervantes no nació en Córdoba, pero, o sea, a la pregunta de si Cervantes nació en Córdoba, evidentemente tenemos que contestar que no, pero a la pregunta si Cervantes fue cordobés, pues evidentemente la respuesta sería diferente. No podemos medir la nación en ese momento de una persona según el lugar de nacimiento, sí, en este caso, del lugar de una afinidad espiritual, del lugar donde Cervantes se sentía, del lugar donde sus raíces estaban, y sin duda las raíces de Cervantes estaban en Córdoba, como en otros muchos sitios de las personas que como él son tan universales. Así que espero que con ello pues les haya acercado a la figura de Cervantes y sobre todo a la ciudad de Córdoba, a su ciudad. Supongo que ustedes son de aquí, si no lo son, pues que la sigan descubriendo, y que Cervantes pues nos siga como motivo de acercarnos a esta ciudad universal, como lo fue sin duda también el escritor. Así que muchas gracias por su atención.